Hola a todos, gracias por participar de nuestra charla. Agradecemos desde nuestro grupo de diseño e ingeniería, que somos los organizadores de estas charlas, al Autódromo de Rosario, de donde estamos. Agradecemos a la municipalidad por colaborar con nosotros. Y bueno, le vamos a agradecer ya que estamos al doctor Gustavo Estrada, que tan amablemente accedió a poder conversar con nosotros. Así que Gustavo, te agradecemos mucho de que hayas accedido y vamos a empezar con algunas preguntas. Queremos decir que Gustavo es argentino, es tucumano, hace 20 años que está trabajando en Europa, estudió, perdón, en la escuela PARTE, en la Escuela Tecnológica de Tucumán, y terminó como ingeniero mecánico aeronáutico en la Universidad de Córdoba. ¿Dije bien? ¿Está todo bien así, Gustavo? Se cortó. Te fuiste, no te escuché bien. Pero hola, ante todo, muchas gracias por poder estar acá. ¿Se escuchó, Esteban? Saliste cortado, Víctor. Saliste ¿Cómo? cortado mientras presentaba a Gustavo, saliste cortado. Si querés repetirlo. Bueno, yo diría que empecemos con algunas preguntas que son básicas. Te preguntaría, Gustavo, ¿en qué momento nació tu gusto por los autos? Si nos podés contar y hacer un resumen de cómo fueron los pasos más importantes en tu carrera para llegar donde llegaste. Hay muchos pasos, ¿no? Y definir los cuales son los más importantes, hay que saber hacer muy buen resumen. Pero bueno, el cariño, la pasión por los autos está desde pequeño, como siempre en estas cosas donde pone la pasión. Y no solamente me gustaban los autos, sino me gustaba la tecnología de cómo funcionan las cosas, desarmarlo, volver a armar. Me parece que eso es algo muy típico en gente que estudia ingeniería, en gente como uno que le gusta la técnica. Y desde pequeño, como te digo, empezamos con eso, de desarmar la bicicleta y armarla 20 veces sin tener ninguna razón, hasta, bueno, ver cómo andaba el autito control remoto y tratar de hacer volar un avión y ver cómo se cerraba la cabina del piloto del F-16 y pensar, me acuerdo, tenía 12 años y le dije a mi papá, ¿cómo podemos hacer para que el auto en la curva no se deforme tanto, no se presione tanto la rueda del lado externo de la curva? Son cosas que ya de pequeño me llamaron la atención. Después nacieron los estabilizadores de amortiguación y todas las tecnologías que conocimos ahora, pero esa duda del por qué estuvo siempre presente. Y lo que ha hecho que... Disculpen la interrupción, ahí estamos de nuevo grabando. Gustavo, si querés, podés continuar contando tu paso. Bueno, estábamos en los pasos. Bueno, esa curiosidad por la técnica de cómo funcionan las cosas me parece que fue lo que fue impulsando el tema del estudio de la técnica, de la ingeniería, en un balance con el arte también. Ese balance con el arte lo dio mucho la música, porque tocaba la trompeta en la orquesta juvenil en Tucumán, también en Córdoba, donde estuve. Fue mucho la relación del arte con la tecnología. Y eso justamente es el punto donde se encuentra el aerodinamicista, que justo está en el medio de entender lo que es el arte del diseñador y vincularlo, traducirlo a lo que son las fórmulas frías de la ingeniería. Empecé a estudiar en Tucumán 1 año y medio, hice en la Universidad Nacional, de los cuales tengo muy buenos recuerdos, pero vi que no era para el lado que yo quería, así que me fui a Córdoba, estudié Ingeniería Mecánica Aeronáutica, una carrera bastante pesada, donde tuve mucha suerte de encontrar un mentor, de encontrar un tutor que me guíe, no solamente en lo profesional, sino también como persona, que fue el ingeniero Artemio Sánchez en la Universidad de Córdoba, con una experiencia más que vasta, no solo profesional, sino también como persona, que me dio algunos tips, y no algunos, sino bastantes tips para poder encarar mi futuro. Y de esa forma también pude
encontrar la brecha de de venirme acá a Alemania con una beca. Un salto interesante porque fue en realidad, como lo dije en otras entrevistas que tuve, fueron los 20 kilos que puse en mi bolso y llegué a Europa y no tenía en realidad ningún contacto, no había ningún amigo, ningún pariente, nada. Había estudiado alemán 6 meses y es donde sacas todas las armas que te dio la familia, la escuela, la universidad, la vida. Y así empecé acá a trabajar con aerodinámica de vehículos. Entiendo de la ingeniería que vos habías estudiado, ¿te sirvió para eso también? Sí, sí, la ingeniería, la carga de información que me dio la ingeniería mecánica aeronáutica en Córdoba fue seguramente la base para poder entender lo que pasaba acá, poder entender, traducir todo lo que estaba en libros en alemán, poder tener la base fuerte de la universidad. Fue reestudiar todo de nuevo en un idioma. Imagínate que las fórmulas de pronto tienen otros nombres, tienen otras letras, otras consonantes. Hay unas que son iguales, pero ahora la F no se escribe con F, sino se escribe con K de Kraft en alemán. Entonces tenés la misma fórmula, pero tenés que traducir a la fórmula. O sea, todo eso, me acuerdo que llegaba a mi casa eso a las 6, 7 de la tarde y no tenía más cerebro, ¿no? Me quemaban los libros. Pero bueno, de quemar los libros en realidad me traje 2 libros de Argentina y ropa para el invierno y eran los 20 kilos, no se podía viajar con más. Y así empezar con eso y con los estudios. Pude trabajar en túneles de agua también, con visualizaciones de flujo, algo muy interesante, muy alta tecnología. Y de ahí, como se abren las puertas, ¿viste? Como son los caminos de la vida, los caminos que se da Dios. En una clase consulta me ofrecieron un doctorado. Yo decía un doctorado, sí. Y se ve que el profesor vio ahí la beta, que ni yo me la había visto, y me ofreció hacer un doctorado acá en la Universidad de Stuttgart, en un instituto muy grande que es referente en el tema de automotor y aerodinámica a nivel mundial. Y mi trabajo fue hacer la correlación entre el túnel de viento con simulación con el CFD y con pista de prueba. Porque el túnel había invertido como unos 20 millones de euros en efecto suelo, en control de láminas, de flujo laminar, y toda esa tecnología en los túneles de viento. Todas las otras empresas europeas tenían que renovar sus túneles de viento y decían, tengo que invertir 20 millones también o quizás con 5 tengo un buen resultado. Claro, la universidad tiene ese poder acá de decir, bueno, yo soy la punta de la tecnología y de ahí las empresas que se alían las universidades pueden sacar sus conclusiones y cada uno puede seguir su desarrollo. Y justo ahí, cuando el túnel estaba terminado y tenían que hacer las correlaciones. Entonces me abrió las puertas a todos los departamentos de aerodinámica de Europa, porque con el auto que preparé para poder medir, para poder cazar el fantasma de las presiones en la calle, que esa fue mi disertación, mi promoción, mi doctorado, podía captar las presiones en la calle, la situación del auto y la reproducción del túnel, entonces hacía el trimming, la adaptación del túnel para que los resultados sean correctos, con más de 250 configuraciones, para que te dé una idea, era una matriz enorme. Me acuerdo que para hacer los resultados le pedí un salón de conferencia y tenía 20 mesas. Y sobre las 20 mesas tenía todos ploteados, todos impresos los resultados. Trataba de sacar conclusiones. Y estaba 8 horas parado, con todas mesas que me rodeaban en círculo, no en círculo, sino en un rectángulo. Iba de la mesa 1 a la mesa 17, entonces trataba de trataba de sacar conclusiones. Y así estuve más o menos un mes, hasta que sacamos conclusiones. Esas conclusiones, poder hacer un resumen y poder presentárselo a todos los clientes para ver qué es lo que hacía cada uno con sus túneles. Cuando entré en el túnel de Audi, cuando entré en el túnel de BMW,
en el de Volkswagen. Y claro, medía, sacaba resultados y decía, mira, esto, modificarlo así, esto, hacerlo así. Y me dio un panorama muy amplio de los departamentos de aerodinámica con sus potenciales y sus no tantos potenciales. Y de ahí donde me fui un tiempo corto a BMW, donde estaban también planeando su túnel de viento nuevo. Y en esa transición me habló Porsche y entonces fui a Porsche, donde, acá en Stuttgart, donde trabajé con mi primer auto. O sea, realmente con el desarrollo de un auto, mi primer auto fue en 911. En realidad un icono y mucha responsabilidad, porque en realidad tenía mucha información de tecnología, de túneles, de simulación, de la realidad de la calle, todo lo que quiera llamar eso, pero me faltaba el desarrollo de un auto. Son dos mundos diferentes, puede ser muy técnico, pero no sabes desarrollar un auto. Y es donde tuve la primera oportunidad de trabajar con diseñadores, trabajar con otros departamentos, con el departamento de refrigeración, con otros departamentos, para generar este icono. Los mejores resultados fueron, en realidad, si estamos hablando en grupo acá de diseño, fueron las funciones productivas que se dan con el diseñador cuando hay diferentes intereses. Y hay discusiones que pueden irse para muy mal, pueden desviarse muy mal cuando uno de los dos quiere imponerse, o hay discusiones que en realidad son muy productivas, que sacan soluciones fantásticas. Y acá lo que aprendí en estos años es también, ya yendo me fui por las ramas por el lado de diseño y aerodinámica, es que no hay un ganador, hay un solo perdedor, que es el producto. Y yo me impongo contra diseño, quizás será un auto muy aerodinámico, muy performante, pero quizás no va a ser el auto más apreciado según los gustos. Y viceversa. Esteban, Gustavo, ¿querés preguntar algo? un poco lo mencionaste, pero a lo largo de tu carrera, ¿fuiste aprendiendo más en la teoría de los libros leyendo o más de meter manos con la prueba y error sobre la práctica? Tuve que estudiar mucho, había que estudiar mucho y bueno, se sumaba el agravante, entre comillas, de alemán, y que había que escribir mucho, tuve que escribir algunos papers también, presentarse, o sea, no es solamente práctica, es necesaria y es la duda que siempre teníamos en la universidad. Teníamos mucha teoría, ¿dónde está la práctica? Pero bueno, en mi ciclo estuvo bien porque la teoría era bastante fuerte y después en el próximo paso pude aplicarlo mucho en la práctica, entonces consolidé las dos cosas. Pero de que se necesitan las dos, obviamente sí. Claro, sí, Pero no hay un día donde decís, bueno, a partir de ahora ya no tengo que estudiar más, porque el competidor no está en tu mismo barrio, sino está quizá en otro continente. Así que hay que mantenerse muy informado de lo que está pasando y para no quedarse atrás, más, para mantenerse en la punta. sí. Y yendo puntualmente más al tema del diseño de autos, no tanto del túnel. Sí. ¿Podrías resumidamente explicarnos un poco cuáles son las etapas, desde qué punto parte, si parte de un briefing, de un objetivo, tanto para un auto de calle o como para uno de competición? ¿Cuáles serían los pasos que usted va cumpliendo para llegar al desarrollo final del auto? Bueno, la respuesta es una respuesta personal y no representa el proceso de desarrollo de la empresa donde estoy trabajando ahora, hace 8 años, 10 años, ya no me acuerdo, de Mercedes AMG. Entonces la respuesta es, for the record, que se dice, es una respuesta generalista. Por lo general, o lo que se debería, es el diseñador tiene un contrato con el proyecto que se requiere tal clase de producto. El diseñador empieza con esbozos en 2D, o sea, gráficos, y ahí entra la aerodinamicidad. Y ahí es donde empiezan los porque al diseñar las proporciones, la cara del auto, el contorno del auto, y muchas palabras que las sé solamente en alemán,
el aerodinamicista tiene que estar para hacer que esa forma tenga una función, porque si no la forma lo vamos a tener que corregir mucho y quizás no es necesario hacerlo o no es requerido hacerlo por cuestiones de costo, por ejemplo. Entonces, si vas a sacar un producto muy de bajo costo, no puedes hacerlo de un desarrollo muy caro. Entonces, ahí donde entra el aerodinamicista, dice, mira, esta entrada de aire, por ejemplo, te puede gustar mucho acá en este lugar, pero ahí no va a entrar nada de aire, o atrás de eso voy a tener el paragolpe de metal de 200 centímetros de alto, así que no me ayuda de nada que acá ponga una entrada de aire si atrás no hay ningún radiador. Por ejemplo, un ejemplo bastante trivial, pero no por eso no es importante. O contornos del auto, formas del auto que van a generar inestabilidad o van a generar mucho lift, mucha fuerza vertical, que no van a ser posibles de compensar con un color diferente. Y ahí empieza un proceso de 3D, apenas hay en 3D, formas en 3D, se entra a la simulación, donde ya aerodinámica empieza a decir, mira, tu parabrisas está muy vertical, hay que inclinarlo, acá estos radios, el pilar A, por ejemplo, el espejo retrovisor lo vamos a tener que alejarlo, vamos a poner que retroceder, vamos a poner más atrás. Y de ahí lo peinas al auto, de adelante para atrás, de adelante para atrás, varias veces por la interacción que hay. Lo que estás haciendo adelante tiene interacción atrás y al revés. Cuanto más performante sos, más interacción hay. Y eso por cualquier auto que sea. Estamos hablando de un auto de 50 caballos, de unos 800 caballos. Eso más o menos siempre, más o menos se tiene que considerar eso, o es lo que yo recomendaría. Y después de eso ya empezás a ver si tenés budget o no, si vas a túnel de viento, si haces solamente digital, o si vas a también a hardware, eso lo decide cada empresa, con sus riesgos y sus potenciales. Por lo general los potenciales son solamente en costos, los riesgos son mucho más altos. Y el primer auto que hay en la empresa o en el universo, en realidad es el de aerodinámica, que es el auto que tiene ya los radiadores, ya toda la estructura, y el que entra al túnel, porque hasta eso no hubo ningún auto construido. La aerodinámica se lo hace él mismo, y es lo primero que hay. El producto de diseño es solamente la carcasa, y después nosotros nos encargamos de hacer un auto donde todo el flujo interno y el externo relacionen entre ellos. Y bueno, y empiezan las pruebas y empieza a canalizarse para que el auto llegue a las metas que lo define el proyecto, no lo define diseño, no lo define marketing, no lo decide aerodinámica, sino lo decide el proyecto. El proyecto da un contrato, un handshake que da con cada uno de los departamentos, donde firmamos, sí, bueno, yo voy a hacer esto con estos no parámetros, sino con estas metas, todos juntos tendemos a llegar a esas metas. Y desde el punto de vista del diseño, a la hora de empezar, ¿cuál es la parte que vos empezás a dibujar del auto? Si tenés que hacerlo en forma directa vos. ¿Me comprendés lo que te quiero decir? ¿De dónde lo empezás? ¿De la parte interna, de la parte aerodinámica, de la parte de afuera y la parte aerodinámica? No, hay una forma que es la correcta y puede haber otras opiniones, pero es la que yo defiendo. La generación del vehículo se crea por aerodinámica, diseño y package, volúmenes. Y los tres trabajan en conjunto, los tres hacen girar la rueda. No me sirve a mí de nada hacer una forma muy estética o muy aerodinámica si no me entra un motor V8 adentro, punto. ¿Sí? O si no me entran cuatro pasajeros. ¿Sí? Entonces, las proporciones lo da lo que nosotros le llamamos packaging, que realmente solo no lo sé cómo se dice en castellano, pero son los volúmenes. Vamos a estar tantas personas, vamos a tener tanto volumen de baúl, este motor va a ser tan pequeño, lo vamos a girar, lo vamos a bajar, lo vamos a poner adelante, lo vamos a poner atrás del eje delantero, o sea, ese volumen, y con esos volúmenes, con ese principio, distancia entre ruedas, ancho, altura, y con esos volúmenes empieza diseño. Y con esos volúmenes empezaría yo si es que no tendría un diseño. Con esos volúmenes y con las reglas es con las que se empieza en la Fórmula 1. Por ejemplo, estos son los límites.
Y ahí está la diferencia entre diseño artístico, cultural de un auto de calle, con el diseño, que es la misma palabra, pero son dos cosas diferentes, diseño de un auto de netamente competición. Hay un cierto porcentaje de diseño en un auto de alta performance, un cierto porcentaje de tecnología, un auto de fórmula, o cuanto más voy a autos de fórmula o de autos de carrera, no importa tanto, no es el diseño estético, sino el diseño funcional. Yo estoy convencido que ningún diseñador llegaría a decir que el ala delantera de un Fórmula 1 es linda. Nadie llegaría a decir, mira, a ver, dibujame una ala delantera de un auto y te hace una como las de hoy. Mira qué linda que es. No, es lo más horrible que hay. Pero como entendemos la función que tiene y entendemos la física que hay de fondo y la complejidad del tema, eso lo hace que sea atractivo. Entonces, el diseñador ahí no es un diseñador estético, sino un diseñador de decir, tengo 500 kilos en esta carga, con esta flexibilidad, con estas vibraciones, con estas condiciones que voy a vivir, que va a tener que sufrir las partes. Entonces, ¿qué material uso para que pueda cumplir estos requerimientos? Y el diseñador va en esos casos extremos, estamos hablando de auto de fórmula, va a decir cómo lo pintamos o dónde ponemos las calcomanías, que ya está más o menos todo predicho. Ese está el extremo de diseño técnico. Pasas a autos de fórmula de GT3, GT4, autos que hago en MG, y el porcentaje de diseño está mucho más presente, pero no tanto el diseño estético como el auto de calle. En el auto de calle hay muchísimo más diseño estético, y entonces del diseño estético se le trata de sacar la mayor cantidad de funcionalidad a la forma. Entonces, si te das cuenta, hay un parámetro, hay un range, hay un espectro ancho de que hay 100% tecnología, 0% estética, a un porcentaje X% diseño estético, X% tecnología. Gustavo, ¿y qué porcentaje de similitud hay entre los resultados entre un estudio CFD en computadora, o si lo comparo con un ensayo en túnel de viento o un ensayo en pista? O sea, ¿hasta qué punto es confiable y me quedo tranquilo con un ensayo CFD sin ir a la pista o al túnel? Mira, no, ninguno de los dos son correctos. Ninguno de los tres son correctos. Los tres se llaman simulación, no por algo. Hay un problema en el ingeniero dueño de esa simulación, que cree que es correcto porque está tan inmerso en eso, está tan inmerso que cree que su simulador es correcto. También en el otro extremo, el diseñador está tan atado a su diseño, a su feature, que no lo puede ver desde lejos. Eso es correcto. Y eso pasa mucho con las simulaciones, que ocurren, que ingenieros dicen, yo lo he hecho al modelo este y le creo al modelo este, pero en realidad sabemos todo que no es 100% la realidad. Y con los túneles de viento también. Es una tecnología muy compleja, muy compleja, que hay que saber analizarla y hay que saber interpretar. El trabajo del aerodinamicista o del buen aerodinamicista sos un clínico, en realidad, un médico clínico, donde recibís parámetros, donde recibís informes, y de esos informes tenés que sacar el veredicto, donde ninguno de los tres informes que tenés, que el de pista, el de simulación en CFD o en el túnel de viento, ninguno de esos está diciendo la verdad, porque todos tienen su tara, todos tienen su tara. Y vos con eso, un buen aerodinamicista dice, mira, tú me estás diciendo esto, pero no es correcto. Ahora, eso, defenderlo en la empresa, ahí tenés que tener mucho peso. Porque tenés tus mediciones, pagaste por las mediciones o pagaste tu simulación, y decís, esta es la simulación, pero yo no le creo. Tenés que tener cierto peso para ser creíble. Si no, se va a creer en la simulación y pueden tomarse decisiones incorrectas. Así que si es que hay que decirle una recomendación a ingenieros, sería esa. Ojo porque
Nada es correcto. Esto puede ser manipulado por el diseñador o por gente que no le gusta lo que le estás diciendo. ¿Sí? Como yo también, cuando tengo discusiones productivas con diseñadores, pongo en cuestión de decir que esa forma es la optimal y hay otra forma quizás que es más linda. De esa misma forma, eso puede ser manipulado del otro lado diciendo, sí, pero tu túnel de viento quizás no está midiendo correctamente o tu simulación quizás no es la correcta en este caso. ¿Y en qué punto se decide quién cede? ¿Si cede el aerodinamista o si cede el diseñador a la hora de definir una forma? Como muy profesionales. No, hay un punto donde ya no hay, les decimos un point of no return, donde ya, bueno, ya acá llegamos y hay un referee. Referee, obviamente, que son el jefe del proyecto, que en realidad es el que es responsable de todo. Y el jefe de proyecto son los que dicen, bueno, obviamente con los ejecutivos muy más altos de la empresa, que son los que dicen para esta dirección, sabiendo las consecuencias. Y eso, todo departamento, la función de cada uno de los departamentos para esa clase de decisiones es mostrar la información lo más transparente posible para que toda la información existente, la decisión sea consciente. Si no le decís lo que está en las condiciones, la consecuencia de lo que está decidiendo, está haciendo correr contra un cuchillo. Víctor. Te saco un poco de la parte técnica. Un día de trabajo tuyo, ¿cómo es un día de trabajo en la empresa que hoy estás? ¿Cómo es el día? Bueno, Mercedes AMG, una empresa adrenalina pura y pasión pura, ¿sí? Donde es el equipo y creo que también por los medios se puede exteriorizar y se puede vivir y saborear la pasión que tiene uno perteneciente a la familia de AMG. Y empezás de 0 a 100 en 30 segundos, en realidad. Largas bien temprano, a la mañana. Bueno, yo por general que a las 8 de la mañana, 7:30, 8. Por general algo, par de días, algo de deporte antes de empezar para tener las ideas claras. Y largas. El día del aerodinamicista es bastante diferente al estándar, porque quizás tengo mi día planeado, pero me llaman a las 8 de la mañana de una prueba que están en el polo ártico, donde dice se está juntando hielo sobre la luz de retroceso del auto y con el aire está llevando nieve a la luz de retroceso, ¿cómo podemos hacer para que no se ensucie? El ensuciamiento es un tema. O estamos teniendo un problema en el espejo retrovisor que está silbando. Unas pruebas del auto X en tal lugar y el espejo está silbando. Entonces Aerodinámica hace todo el análisis de flujo de eso y dice, y bueno, de pronto tenemos un problema que no tenías planeado antes. O tener un problema térmico de frenos, motor o algún componente, un hotspot que le llamamos, que te puede cambiar todo el día. Y toda la semana quizás. Pero si no, bueno, estás en el desarrollo de uno o más vehículos y depende de la etapa del desarrollo, estás haciendo una cosa u otra, estás simulando más, o estás haciendo otras clases de pruebas, o estás generando ideas, o estás escribiendo patentes, o estás haciendo diferentes clases de temas, pero en ningún momento aburrido. Ahí, lamentablemente, hay que comer, así que eso es una muy buena señal, eso es lo que vemos con el equipo. El equipo tenemos para un barómetro, más o menos por decirlo de alguna forma, decir si tenés hambre y ya tenés ganas de ir a comer porque algo estás haciendo mal, porque la reacción es, "Oh, bueno, vamos a comer y sigamos". O sea, la pausa de la comida en realidad es un stop para pasión. Obviamente cuando comemos nos alegramos mucho y todo, después seguimos, pero eso es una buena señal. O sea, lo que te puedo decir, estoy mostrando la punta del iceberg, cómo se trabaja, cuál es el ritmo. No hay, fui a comer media hora, después me quedé a tomar un café y fui a dar un paseo para tomar aire fresco. No, estás loco, no. Y después por la tarde se sigue, estando online desde casa o ahí, y más o menos
Bueno, entre las 5 y las 8 de la noche terminás, seguís pensando, dormís, generás ideas, solucionás problemas y al otro día seguís. Y llega el fin de semana. Y así, ¡paf! Te come la vida, sí, puede ser riesgoso, somos todos muy conscientes y entre nosotros nos ayudamos diciendo, ojo, ojo, cortala, no quiero ninguna simulación el fin de semana, no, cortala, no, anda. Pero bueno, cada uno es responsable de eso. Esto también Sí, está no, dado por el grupo que pude armar. Cuando me llamaron de Mercedes, tuve la chance de armar mi grupo de trabajo. Entonces creé el equipo de aerodinámica de AMG y llamé, como quien dice, a viejos secuaces. Y armamos un lindo grupo, conocimos muy buenas personas y el grupo en realidad es un grupo donde nosotros decimos Fire Forgets. Dijo algo, hay un handshake, perdonen las palabras en alemán, en inglés, pero es lo que me sale. Eh, hay un... eh, el valor de la palabra vale todo y no hay protocolos. Yo te dije, eso se hace, eso dijimos, y bueno, y eso depende mucho del grupo de personas. Si eres una persona que rompa las reglas, se te puede caer todo. ¿tenés algún otro argentino también trabajando ahí, Gustavo? No, no, ¿Con vos? mi grupo no. No, no. Hay otro argentino, un genio, después te mando los contactos, Sebastián Liendo. Ese, ese tipo es un calibre, sí, una escopeta del 12 caño recortado. No, pero él está más en la parte de ejes y todo de simulación de pista. Con él trabajamos también muy bien. Además se junta que los dos tenemos la misma cultura, él viene de Córdoba y hacemos en realidad un equipo bastante fuerte porque nos entendemos muy bien en el tema de la simulación de todo lo que sea pista, más todo lo que sea aerodinámica, las cargas y hay mucha sinergia. Sí. Mirá vos. Recuerdo que cuando te llamé para coordinar esto, me acuerdo que me dijiste, esta semana estoy complicado, me voy a trabajar a Nürburgring, que tenemos que probar los autos, y llueve, y yo te dije, no te hagas problema, lo hacemos más adelante y charlamos tranquilo, porque no ibas a poder, porque el 80% de la potencia del auto es lo que iban a poder poner en el piso, con el piso mojado. Me comentaste así muy rápidamente, y eso es interesante. Vos te imaginás, yo te hubiera hecho un montón de preguntas. Por Sí, empezar, ¿qué auto ibas a probar? Pero bueno, yo sé cómo es y ahí listo, claro, ¿no? Por eso sí, mismo. Siempre le decimos, este es el tercer año que hacemos charla, hablamos con todo el mundo y a todos le decimos, vos hablar de lo que vos puedas hablar. No vamos a pedir que digas algo privado. Sabemos que AMG está trabajando y reconocemos que está entrando en la parte, creo que eléctrica, si no mal no recuerdo. Así que nunca le pedimos que hable de cosas que son... Después te vamos a pedir, sí, del autito que mostraste, que después se lo muestre cuando finalicemos a todos los que están viendo y los que van sí, a ver por los horarios nuestros, y que sí. cuente porque ese auto es un proyecto tuyo. Así que eso después lo vamos a charlar. Sí, sí. Esteban, ¿querés preguntar alguna otra cosa? Dale. Eh, a la hora de buscar un trabajo relacionado a esto, de poder entrar a una empresa, ¿hasta qué punto son importantes los conocimientos técnicos o ingenieriles? O por ahí es importante también ir adquiriendo experiencia a medida que se trabaja. ¿Qué tiene más peso? Bueno, tenés que tener una base de ingeniería, tenés que tener una base técnica o de formación. No, yo no le veo chance a una persona que no tenga un título universitario, en este caso, en esta liga. Hablemos claro. En este caso, en esta liga, necesita un título universitario porque no tenés chance. Sí. Y la teoría y la práctica, como te dije anteriormente, es necesaria. La práctica es entendible que no la puedas tener porque venís de la universidad, porque por tus razones profesionales, lo que sea, es entendible, pero se va formando con el tiempo.
Pero lo que te puedo decir es que en todos los grupos que he trabajado, en los currículums que se ve, que tomamos para tomar empleados, es ver lo que hizo el tipo. Lo primero que te fijas a qué colegio fue. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, yo me saco el sombrero de la Escuela Normal de Tucumán. Lo que me dio el Colegio Tulio, los salesianos, el orden. Orden, chicos, orden. Entren en filas. Quizá habrá sido en su época criticado, o hoy criticado, pero todo forma parte de la, de la formación de uno. Y después de darte cuenta con dónde estudió, cómo estudió, lo querés llamar y querés ver cómo es como persona. Y te das cuenta que muy buenas personas que no saben, como que hay muy buenos técnicos que no son personas. Y para buscar trabajo en estos grupos de trabajo que son de alto rendimiento, el paquete tiene que ser completo. Tenés que tener una personalidad que vaya con el grupo a largo plazo, no que sea un tipo que se te quiebra el año y medio, ¿no? A largo plazo tiene que ser alguien confiable y eso lo tenés que descubrir cuando estás interrogando. Y para eso están obviamente los periodos de prueba. Bien. Bien. No sé si respondí tu pregunta. Sí, totalmente. Víctor, Eh, yo te iba a preguntar algo como es medio variado. Respecto de materiales, en el lugar que vos estás, o sea, con el cargo que vos tenés, se está experimentando no en la parte de combustible, sino en los materiales que se utilizan para los autos. ¿Hay algún material nuevo fuera del titanio, de fibra de carbono, algo innovador, algo que se esté probando? Obviamente, se prueba todo y mucha mezcla de aleaciones también hay. Lo ves, por ejemplo, en el GT Black Series que hemos sacado, también no solamente en estructura, sino también en frenos, donde estás mezclando componentes a un nivel muy alto. Estoy hablando ya a nivel de aeroespacial. Sí, en todos. Cada pieza del auto lo vamos a tratar de hacer, obviamente, siempre con costo-beneficio y en precio, en peso. Se está optimizando en todos los rincones del auto. Hablando, obviamente, de esta liga de autos que son de alta potencia. Cuando bajas de potencia, cuando son autos de otro performance, de otro costos, tenés que, obviamente, te vas a inclinar más al tema de costos. Pero cuando los costos no son tan importantes, podés invertir mucho más en altas tecnologías. En referencia a los costos que vos hablás, Gustavo, eh, en los autos que ustedes fabrican, la base que es la plataforma, el casco, por decirlo de una forma, eso ya viene, ya está amortizado en los autos que se usan habitualmente en la calle, independientemente que el auto AMG también es para la calle. Te quiero decir que ustedes aportan otro tipo de gastos en función de las mejoras que le hacen a los chasis, a los frenos, al motor. O sea, el mayor gasto, por decirlo de una manera, del auto ya viene hecho directamente por Mercedes, las plataformas que utilizan. A ver Claro. si se comprende. Sí, Mercedes tiene una plataforma y nosotros nos subimos a esa plataforma y la desarrollamos con ellos. Sí. Y obviamente en la estructura de un auto X entra el motor V8 de Mercedes. Estamos desde el principio metidos en el tema y no es que desarrolló el auto Mercedes, me lo tiró en la empresa, entonces yo ahí empiezo a ver qué es lo que hago. No, o sea, desde el principio están, como se sabe desde la prensa normal, desde el principio estamos los dos envueltos en un tema, excepto en los autos que hace Mercedes AMG, que son los 100% AMG. Entonces ahí ya nos encargamos de todo. Eso ya hacemos. Claro. Claro. Los que se usan en Fórmula 1 o el One, ese auto, a Claro. esos autos te referís. No, a la familia de los GT3. GTs. Familia de los GT, el GT, el GTR, el Black Series, como el Safety Car, todos esos autos son, o el GT 4 puertas, esos son autos de alta potencia, 100% desarrollados de Mercedes AMG, y el Project One también desarrollado en AMG, y la Fórmula 1 es Fórmula 1. No puedes mezclar, son dos mundos totalmente diferentes. No se puede mezclar dos. Lo único que compartimos con la Fórmula 1 es la complejidad de la tecnología.
pero las reglas que tiene el auto de fórmula, como los que tienen los otros autos de carrera, como el DTM, los GT, el 3, GT4, cada uno hay una homologación que hace que el auto pueda tomar cierta forma. Yo no creo que nadie esté contento en la Fórmula 1 con las ruedas expuestas, pero bueno, tienen que manejar así. Y bueno, nosotros tampoco estamos contentos con algunas regulaciones que son necesarias para el calle, que hacen que el auto quizás no sea tan eficiente como podría ser, pero bueno, son las condiciones de contorno para cada uno. Esteban, ¿Podría decirnos cuál fue el proyecto que usted considera que fue más grande que le tocó afrontar y si siempre se sintió capacitado para llevarlo adelante o hubo momentos en que le faltaba información para tomar decisiones o llevar el proyecto adelante? Bueno, todos los proyectos tuvieron su reto de una forma u otra. No hay uno que sea más que el otro, porque han sido los proyectos, por suerte, bastante variados. Los proyectos más interesantes son esos proyectos donde no tenés la más pálida idea de cómo seguir. Y los más interesantes son los que el budget es bajo. Y lo hace más interesante aún si es que no tenés tiempo. Como ves, estamos todos medio locos, pero es así. Entonces es donde tenés que sacar lo mejor de vos. Y te tenés que ganar a vos mismo. Y ese es el mayor de los retos. Entonces yo te daría vuelta a la pregunta y decir, el mayor reto es ganarte a vos. El mayor reto es, mira, nosotros tenemos, ¿cómo está tu tiempo de vuelta en el Nürburgring? Porque eso significa el auto lo puede hacer. No es que manejo a 400, 900 kilómetros por hora en Salt Lake City y el auto no sale volando. Eso no, cualquiera puede manejar rápido derecho. Bueno, pero ahora ¿cómo hacemos con 7 minutos y medio, 6 minutos en Nürburgring, donde el auto en realidad tiene que mostrar todo lo que puede? ¿Cuánto tiempo vuelve? Aguantaron los frenos, aguantó la refrigeración, aguantó aerodinámica, aguantó motor, aguantó pista. Bueno, entonces, cuando ya tenés tablado un récord propio tuyo, con el próximo modelo, ganarte a vos mismo es el mayor reto. Y no es siempre fácil. Y es donde tenés que ir vos adentro tuyo y buscar soluciones. Ahí donde vas al tema de formación. Ah, yo vi esto en la feria de tal lugar. Ah, yo vi esto en el libro tal, vi esto en el paper tal. De pronto, 3 años después, combinás temas. Son ahí los mejores resultados. siempre con la primera parte la competís con vos mismo, siempre. Sí, siempre. Y para todos los autos que he hecho, tengo el orgullo de decir que nunca me he fijado qué hace el competidor. Bajar la cabeza y esto es lo que puedo. Cuando terminás, levantá la cabeza y ¿dónde estoy? Y cuando levantás la cabeza y no hay nadie al lado, es una muy buena sensación. Qué responsabilidad, Gustavo, ¿eh? Realmente qué responsabilidad lo que vos me estás diciendo y más donde trabajás. Sí, es una responsabilidad grande y bueno, tenés mucho peso por parte de directivos, obviamente, ¿no? Sí. Esteban, Bueno, después tenemos algunas preguntas un poco relacionadas a personales, quizás si con la experiencia que tenés ahora, Gustavo, si hay algo que hubieras hecho diferente en tu vida, si hay algo de lo que te arrepentís, yendo al ámbito laboral, ¿no? Sí, no vayamos. No me arrepiento, no me arrepiento. Sé que si hubiese seguido otro camino, hubiese terminado en otra forma, donde quizás también estaría feliz, pero la parte profesional también está acompañada de la parte personal, de la familia y el paquete, yo siempre digo lo mismo, el paquete es completo. Entonces, me parece si cambio alguno de los pasos anteriores, no estaría donde estoy hoy, con ese conjunto. Así que seguimos los pasos, seguimos el viento. Me parece que no cambiará nada. ¿Alguna vez te sentiste estancado sin saber un poco para dónde ir o siempre tuviste una meta fija
sabiendo dónde ibas. No hubo una cierta, bueno, fue una dirección, pero no hubo una meta fija. Más tenía buenos amigos, tengo buenos amigos que ya estaban en el segundo año de la universidad y decía, yo quiero hacer tal cosa, yo voy a hacer tal cosa, me voy a doctorar en eso. Yo los envidiaba y decía, ¿cómo puedes saber eso? ¿Qué dicha la tuya saber dónde querés ir hoy? No, nosotros, mi familia, yo nos dejamos llevar por el viento, desplegamos velas, nos manejamos con las diferentes clases de mareas, siempre con la la vista al norte, con la vista al cielo, nos dejamos guiar por Dios y estamos donde estamos. No podría cambiar nada atrás, sería ingrato. ¿Qué le dirías, sacándote de lo técnico, en función de lo que estás hablando, Gustavo? Los chicos que hoy están estudiando ingeniería acá, algún tipo de ingeniería o diseño industrial, porque no hay otra cosa, y pretenden en algún momento, que sabemos que hay muchos, que quieren ir a Europa o a perfeccionarse en diseño automotriz o en algún tipo de algún posgrado de ingeniería de lo que han estudiado acá. ¿Qué le aconsejarías vos en función de lo que vos dijiste hace un ratito, que para entrar a trabajar en una empresa tiene que tener estudios universitarios? Desde tu visión, ¿qué es lo que le dirías vos que haga exactamente? Exactamente, que no aflojen, que no se dejen desmotivar por el alrededor, que apaguen la televisión, que no vean más un noticiero. Eso le diría. Qué bu- Eso es lo que me aterra cuando voy a Argentina, el noticiero permanente, secándote la cabeza. Apagá todo eso y estudiá, sé feliz, balancea tu vida con deporte, con música, con grupos, con amigos, en una vida estándar. Eh, Mata TikTok, no veas más nada de todo eso y dedícate a estudiar y a ver lo que haces, porque tu competidor no es tu compañero de colegio, no es tu compañero de la universidad. Ni lo conoces, no le ves ni la sombra, está en Sudáfrica. Entonces, así te puedes volver loco también, pero a lo que voy es, sé honesto con vos mismo, si tenés un rumbo, si sabes a dónde ir, bueno, dale para eso, no te dejes influenciar. Yo me acuerdo cuando dije que quería estudiar ingeniería mecánica aeronáutica, había gente que me miraba y no muy lejanos, ¿no? Me miraban como diciendo, ay, pobre chico. Bueno, pero fuimos no obstinados, no necios, pero teníamos claro para qué dirección ir y fuimos honestos conmigo, con uno mismo. Porque al final la felicidad de uno no gano nada con la aceptación del otro. Hay una pregunta dando vueltas por ahí, Esteban. ¿Cómo, Víctor? Hay una pregunta de alguno de los chicos que está Sí, escuchando. hay uno de los chicos que quiere hacer una pregunta, Gustavo. Consulta en las pruebas en pista, ¿qué suelen hacer más seguido? ¿Coast-down, velocidad constante, vueltas completas? Si podemos conocer un poco más cómo trabajan en MG. Perdona, no te entendí la pregunta. ¿Me puedes repetir? ¿Qué tipo de, por lo que entiendo, es qué tipo de pruebas hacen por lo general en las pistas cuando van a probar en pista? Si hacen pruebas de velocidad constante, vueltas completas, básicamente conocer un poco el detalle, si es que se puede nombrar, en este caso. Te doy una respuesta general. Una respuesta general es: se hacen pruebas de todo, de todo. El problema que hay hoy general es que tenés que validar la simulación. Todavía hay simulaciones que no son lo suficientemente confiables para decir, bueno, lo simulé 100%, ahora voy a serie. Entonces hay ramas en la ingeniería, no estoy hablando de aerodinámica, sino en general hay ramas que vos decís, sí, lo puede haber desarrollado y tengo un 80% de seguridad, pero tengo que hacer la prueba. Y hay otras ramas donde ya la ingeniería está tan desarrollada que puede decir, no, me baso 100% en simulación y con eso produzco el auto y ya está. Pero lo que se prueba en pista, no solamente para autos de alta potencia, sino por lo general, es todo lo que va a necesitar el cliente, todas las condiciones que el cliente va a tener que experimentar.
sea, tenés que acelerar 2000 veces, frenar 4000 veces, hacer miles de cientos de vueltas en circuitos de carrera, en estos casos de autos de autos deportivos. Tenés que irte a donde hay mucho sol, donde hay arena, a hacer dunas surfing, por ejemplo, hacer surfing en dunas con el auto, o sea, con el volante le das dirección al auto, cuando el auto pone la panza sobre la arena. Bueno, esas pruebas también tenés que hacer. Son muy divertidas, muy divertidas. Y como tenés que estar en hielo a los menos 30 grados y decir, bueno, subo el auto, prendo el auto y arranca. Sí, hay de todo, se prueba todo. Gustavo, de las empresas que trabajaste, BMW, Porsche, ahora MG, ¿cuál es a criterio tuyo que te abrió más la cabeza con lo que vos ya habías estudiado y te gustó más, por decirlo así? ¿Dónde aprendiste? Poner el término que quieras. ¿Cuál fue la que más te gustó para trabajar? Y la que te liberó para No, trabajar también. la que más retos me puso fue MG, porque me dijo, bueno, arma algo, todo. Arma algo, todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué compramos? ¿Qué hacemos? Obviamente que ya la empresa funcionaba, no es que me está esperando a mí, no, pero armar un grupo y decir estos son los procesos y esto lo hacemos así y esto lo vamos a hacer así, y mantenerse correcto, transparente y leal es lo que me parece que ha sido el mayor de los retos, dando las condiciones de contorno que da el mercado. Esteban, ahí había otra pregunta también. Sí. Denis pregunta, le gustaría saber qué modelo de turbulencia usan para las simulaciones CFD. La respuesta a eso cuesta mucho dinero. Pero es muy buena la pregunta y yo también la haría, pero no se la puedo responder, lamentablemente. Era en privado. Hay que entender que, por ejemplo, en todos los CFD hay muchos CFD que son open source, donde sería una mentira decir que no lo hemos visto nosotros como ingenieros, no te digo como empresa, como ingeniero. Mira, hay un open source acá, mira qué resultado puedo sacar. Y los resultados por lo general dan miedo, Dan especialmente miedo. dan miedo, sí. Y especialmente porque, claro, los desarrollos que uno tiene ya está basado en la prueba, en el error, en la pista, en todo. Entonces ya sé que lo que me está dando mi simulación, yo ya la trimé para la otra simulación que es túnel, para la otra medición que es pista. Entonces yo ya tengo un sistema que funciona entre ellos. Entonces si de pronto bajas algo, bajas de la nube un programa de estos y generas información por el CFD, por lo general los resultados van bastante mal, porque falta esa correlación. Entonces, si yo tomas eso como verdad, digo, esto es verdad, clavo el clavo, esto es verdad, tomaría tantas decisiones erróneas que después lo tendré que pagar muy caro cuando el auto salga a pista. Por eso hay muchos videos en internet donde hay personas que porque han entendido un poco de presiones, se toman el lujo de analizar tu producto. Te duele porque tienen X miles de clics, o sea, decir, tantas miles de personas han escuchado esto tan erróneo, y obviamente no vas a gastar ni un minuto en escribir si lo que estás hablando son tonteras, pero tienen basado en un resultado que bajan o que producen, sacan verdades que no existen y las publican. Y por lo general no ves ninguna empresa que salga diciendo que no, lo que está diciendo es incorrecto. Ninguno de nosotros, competidores o no, ninguno sale a corregirlo. Vamos a hablar y al final y nos guardamos ese know-how para nosotros. Directamente. Es un know-how que es muy caro, es muy caro y son muchos años de trabajo para tenerlo. Espero que entiendan mi respuesta de que no se puede compartir.
No, no está perfecto. Está perfecto. Te vamos a liberar que hables del... A ver, ahí hay otra consulta antes de... Sí, Angelo Zamboni, que bueno, anteriormente agradeció por un consejo que se le dio. Pregunta a la hora del test en pista del vehículo en desarrollo. Siempre le hace un piloto profesional. ¿Qué parámetros principales se toman en cuenta en conjunto con el piloto y el equipo de desarrollo? Bueno, depende de qué estás testeando, ¿no? Porque puede estar testeando refrigeración. Porque depende de qué se testea. La comunicación con el piloto, al piloto estás dando un arma, ojo. Entonces tiene que haber también muy profesional el tema de cómo le estás dando el arma al piloto, ¿no? Le puedes dar cualquier cosa porque puede salir volando, puede haber accidentes. Hay ciertos protocolos que se cubren para que el piloto salga y tenga la confianza en el auto, sabe cuáles son los problemas del auto. Ojo, esto no haga. El auto no puede andar por X motivo a más de 170 por hora. Cortación 70, no ande más de esto por X motivo, por ejemplo. O tratar de no frenar con tanto G, por ejemplo, con este auto. O sea, la comunicación de ingeniería al piloto tiene que ser muy fluida, el piloto sabe muy bien lo que hace. Y después, qué es lo que se da, en qué parámetros se miden, eso depende de qué es lo que estás probando. Y hay un muy buen ejemplo que, por ejemplo, lo vivimos con el GT Black Series, lo puedo contar porque eso lo hemos publicado. Con el GT Black Series, tomo el auto, bueno, ya en un punto ya de desarrollo avanzado, lo llevo el auto al túnel y lo trimeo. Nosotros decimos trim, o sea, le pones qué balance tiene entre el lift vertical y trasero. Entonces, el alerón trasero tiene 3 posiciones, en realidad tenés 6 posiciones de combinación de alerones atrás, o sea que puedes cambiar el lift trasero de menos 200 kilos a menos 600 kilos, puedes mover el lift trasero como vos quieras, según cómo pongas los alerones. Entonces pongo un alerón, mira, esto yo lo que recomiendo para que se empiece a manejar. Voy a Hockenheim, había 4 autos, con 4 pilotos, un auto estaba probando freno, el otro piloto estaba probando tiempo en vuelta, el otro piloto estaba probando refrigeración y el otro piloto estaba probando otra cosa. Y a la mañana entraron todos los autos con la misma configuración, a la tarde cada auto tenía una configuración diferente. Y eso voy a la respuesta y me preguntas, ¿qué parámetros se pide? ¿Qué se mide? Depende de qué estás haciendo. Vos ves que para el mismo auto, con los mismos ingenieros, con la misma política de empresa y todo, los 4 autos estaban al final del día seteados diferentes. Así que va a ser muy dependiente de qué estás midiendo. de lo que estás probando. Tenemos otra pregunta, Gustavo. Hay David otra pregunta dando pregunta, vuelta ahí. ¿cómo cambia el enfoque aerodinámico a la hora de diseñar auto para pista o para calle? El El auto de calle. aerodinámico es siempre el mismo, es eficiencia, eficiencia, eficiencia. Y de ahí, para auto de pista va a tener otra clase de eficiencia, o sea, esa relación que tenés entre la resistencia aerodinámica y el lift, o sea, las fuerzas verticales, va a tener mucho más peso la fuerza vertical que la resistencia aerodinámica, pero al final siempre trabajás en una ventana de eficiencia máxima, donde está sabido que cuanto más downforce le das al auto, más penalidad tenés en la resistencia aerodinámica, entonces siempre estás trabajando con los dos. Entonces al final siempre el auto en calle o en pista, trabajás para que sea eficiente. Y según eso, la eficiencia que vos quieras, a qué punto de la eficiencia querés ir, vas a modificar las formas del auto. Si el auto, su forma estándar no lo puede lograr solo, vas a tener que ponerle cosas extra, por ejemplo, aerodinámica activa. Activa. Uh-huh. Activa, claro. ¿Hay alguna otra pregunta, Esteban, que veas? No, con eso está sobre los chicos. Preguntas Gustavo, bueno, queremos que nos muestres el auto a escala que tenés, que fue diseño tuyo y que nos cuentes un poquito
Bueno, Creo que es tu orgullo. bueno, no fue diseño mío, ojo, ¿no? Fue desarrollo aerodinámico. Es un trabajo entre diseñadores y con un grupo de personas de volumen, de diseño y de aerodinámica que hace esa forma. Y de ahí, entre los tres, lo moldeamos al auto. Y ese me parece que es un muy buen ejemplo de un muy buen trabajo en equipo. Porque ahí sí tenés un auto donde no tenías nada antes, no tenés ninguna referencia antes, tenés un motor nuevo y de ahí sacás un auto y tenés que hacer un récord mundial. Y esos son los, mejor, dije antes, los proyectos más interesantes. Te muestro el auto. Me acaba de llegar de la empresa. ¿Ve algo? Sí. Bueno, sí, este es el Project One, lo pueden ver en internet. Sí. Lo sacamos, ¿cuándo fue? Bueno, se publicó hace una semana, tiempo de récord de vuelta que sacamos ahí. Y bueno, lo dice todo en realidad, dice todo. Porque ya lo sacamos el tiempo de vuelta y como se ve en el video, hasta la pista está mojada y así todo lo sacamos. Así que, no, bien, bien. Contento. Eso fue fin de octubre, Sí, sí, publicamos principio ahora. de, Sí. claro, fin de octubre hacía las pruebas, las que comentaste. ¿Y qué auto usas vos para la calle? Es una pregunta que se la hacemos a todos. ¿Qué auto te gusta para la calle? Marca no te voy a pedir para que no tengas pero ¿qué auto estás usando? Bueno, yo ahora tengo 4 hijos, así que estoy limitado a un Mercedes B, no sé si lo conocen, sí, el bus, Sí, el bus sí. grande. Ahí tengo 8 asientos, entonces ahí podemos ir de vacaciones, llevar amigos, familiares, lo que sea. Y a eso estoy limitado a eso. No Pero es AMG, no es AMG. Sí. no, antes de este tuve, bueno, siempre autos de la empresa, y bueno, a mí personalmente uno de los que más me gusta es el clase C por el tamaño que tiene. Clase C descapotable, color blanco con tapizado gris. Todo tiene que. Sí. No, ese me parece un muy lindo auto, un C43, muy lindo auto, o sea, es el cual más me siento identificado. Y respecto, hablando de autos y nosotros que somos fanas de los argentinos que están trabajando afuera, ustedes le proveen el motor a Horacio Pagani con los autos. Sí, 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 sí. Eh, marcan alguna diferencia él, o sea, con respecto dentro de lo que vos puedas hablar, en el motor que usa habitualmente AMG con respecto a lo que hacen para él? Yo sé lo que se debe saber, que es que nosotros le proveemos los motores a Horacio. Al señor Pagani. Para mí no nos tuteamos todavía. No. Sí, yo, gracias Pagani a Dios, nosotros le damos los motores. Pero ahora qué es lo que se hace ahí internamente no comentar. Sí. sí, eh, tuve oportunidad de conocerlo hace muchos años y Mm. una maravilla para hablar con él, Oh, sí, me imagino. Yo no lo conozco terrible. personalmente, yo lo he visto en muchos videos, pero no, siempre que lo he escuchado, esa presencia al hablar, el contenido, eh, la- lo preciso al hablar también. No, da muy buena impresión. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ya pasamos la hora de transmisión. Si vos querés hablar, por nosotros nos quedaríamos un montón más. ¿Vos querés hablar de algún tema específico? ¿Querés hacer algún comentario dentro de lo que pueda? No tenemos ningún problema. No, pero pregúntenos, El ahora no tiempo, se me ocurre así nada, pero pregunten si tienen, ya que estamos acá, si tienen alguna duda. sí, sí, Saludos sí, a Ángelo, que veo que Esteban, está bien. Hola, Ángelo. Ángelo Zamboni. Sí. Sí, sí, tú unas palabras para vos recién. Esteban, Nos quedaron algunas preguntas por ahí menos Dale. irrelevantes, pero ¿conoces actualmente en el ámbito automotriz si es fácil encontrar profesionales capacitados o hay a los egresados por ahí falta capacitación para poder entrar
a trabajar en este ámbito tan exigente? Bueno, hay mucha oferta también de estudiantes de la región, ¿sí? Obviamente no podés ser injusto y decir a alguien que salga de la universidad o que tenga un par de años de experiencia, que sea ya el especialista, eso no. Pero de que hay gente capacitada, sí, sí la hay. Ahora, cuando empezás a buscar ya especialistas, más especialistas, obviamente ya se te pone un poco finito el aire. Pero porque ¿no? Es bastante piramidal. Hay una gran desilusión por la parte de la gente que trabaja en Fórmula 1, por ejemplo, o autos de fórmula, cuando quieren pasar a autos de calle, porque es otro mundo, son dos mundos diferentes. Acá tenemos un aerodinamicista, se encarga de todo el auto, con más o menos personas que lo ayudan, depende del proyecto, y en autos de fórmula hay muchísimas personas para un auto. Entonces hay muy pocas personas que pueden tener el overview de todo el vehículo, de toda la interacción del auto, obviamente porque es necesario desarrollarlo así. Y en autos de calle, autos de alta potencia, el mundo es muy diferente a lo que se cree en el exterior. En el exterior, digo, a lo que se cree Es otro enfoque. de otro enfoque, sí. Tenemos una pregunta de Sebastián que dice si cuando usted fue a Europa cree que fue con las mismas armas que contaban sus colegas europeos sacando el idioma. Si es que fui con las mismas armas, es la pregunta. Claro, si crees que estabas con las mismas armas que colegas tuyos europeos. Sí, teníamos las mismas armas teóricas, pero me destrozaban en práctica, en experiencia. Me destrozaban. Porque es duro para el argentino de hoy, el argentino común, lo podría decir. Por ejemplo, ahora tenemos practicantes, ¿no? O sea, no, yo por lo general es así, buscar un practicante. El practicante tiene 22 años y ya ha hecho una pasantía en Bosch y ya estuvo 6 meses en Estados Unidos y estuvo con el Peace Corps en Sudáfrica. O sea, la experiencia, el mundo que tiene es impresionante. Si yo lo comparo, lo que un chico hoy en día, a 25 años, sabe o ha experimentado, ha vivido, comparado con mis 25 de aquella época, me destroza. El mundo se ha desarrollado tan rápido y las experiencias y las oportunidades acá son tantas que, bueno, la escuela también te impulsa a hacer esos intercambios, irte a hacer pasantías y la universidad también. Sí o sí tenés que hacer pasantías, sí o sí tenés que hacer una tesina y una tesis, por lo general en empresas. O sea, un profesional básico que solamente ha hecho lo que tenía que hacer para aprobar, para recibirse. Por lo menos estuvo en 2 empresas anteriores y por lo menos hizo una práctica en alguna empresa, sin contar el secundario. Eso arranca. Y eso te estoy hablando con el tipo que es base. Ahora decís, bueno, hay gente que es más o menos lo que se busca, lo que está en Fórmula Student, no sé si ustedes lo conocen, supongo que sí. Eso es otra liga. Es la misma universidad, el mismo título, pero me pidieron un currículum que no, yo estuve en Fórmula Student 2 años, sí, extendiste tu estudio 2 años, pero lo que sabes es muchísimo más de lo que está diciendo tu título. Entonces, me parece que para el sistema que yo conozco de Argentina, que no sé si es correcto, por lo menos lo comparo con el que yo estudié, acá tenés muchas más prácticas y experiencia fuera de la universidad que en la universidad argentina. Me duele decirlo, pero es lo que a mí me parece que es. No sé, pero no puedo decir si hoy sigue siendo así. Estoy hablando cuando yo estudiaba allá. Sí. Esto no es de motivar, chico. pero ojo, esto no es de motivar, esto es motivar. Esto es decir, dale o déjalo ya. Yo lo tomaría así. Viste, cada uno hace la interpretación que quiere o le conviene. Esto, a mí, en mi situación es... Yo cuando entré en la universidad y un profesor dijo, vio el anfiteatro y dijo,
pensar que solamente 4 van a hacer ingeniería y el resto van a manejar taxis. Independientemente de la falta de docencia de esa persona, independientemente de lo agresivo que puede llegar a ser su comentario, eso hay gente que la demotiva, que la pincha, y hay gente como yo que dice, ah, sí, mira vos. Y más me impulsó a seguir los caminos de uno. Por eso ya cada uno lo maneja según puede y según quiere. Sí, depende de cada uno, Gustavo. Eh, Exactamente. Esteban, Bueno, no sé si preguntas de los chicos ya no hay más. Creo que nosotros nos sacamos bastante las dudas que teníamos. Por vos, Gustavo, hicimos hablar bastante. no, todo bien. Yo lo pasé lindo. Gracias. eh, Gustavo, fue interesante hablar con vos, sos un capo en lo que haces, realmente. Gracias, Creo que hay gracias. mucha gente, muchos argentinos que están haciendo muy buenos trabajos Sí. fuera fuera del país. Eh, Así que sería interesante, a lo mejor más adelante, armar otra charla. Lo que hemos hecho, estamos tratando de juntar, a veces juntar a dos personas de un mismo palo, para charlar entre sí, para preguntar, y bueno, eso lo vamos a hacer para el año que viene, pensamos eso. Eh, hay un rosarino argentino que está en Italia que está escuchando la charla, estuvo en una de las anteriores y trabaja en una empresa que trabaja a futuro para las propias automovilistas, fábricas automotrices. Mm. Y bueno, sería interesante a veces poder conversar porque hablan un idioma que nosotros desde acá eh, a lo mejor poco conocemos, pero es interesante escucharlo por las cosas que ustedes dicen. Así que Sí, Gustavo, sí, no, te interesante agradecemos esa mucho. visión futura. A lo mejor hacer una charla con un diseñador, con el Manu Díaz, conocido amigo tuyo, y con vos desde la aerodinámica, desde el diseño. Ah, sí, Bueno, con también, por gusto. ejemplo, Sí, con hermano sería un si gusto, sería algo seguramente muy productivo la charla. Sí, se puede intercambiar muy buenas ideas con él. Sí. bueno, ya lo vamos a armar para el año que viene y te vuelvo a agradecer. Avisanos cuando andes por Argentina, si es que venís, nos No, sí, voy. avisás y te voy a mandar eso que te dije del tema de ese chasis para que lo veas. Bueno, ¿Eh? dale. Que vale, Dale, dale. vale la edad de la persona que lo dibujó. Vos, de seguro. Gracias, Gustavo, ha sido muy amable. No, un placer. Esteban, Víctor, Muchas vamos a gracias, estar en Gustavo. contacto. Gracias, Gracias a todos. Valoramos mucho tu gracias. tiempo. No, Bueno, le agradecemos a todos los chicos que han escuchado y los esperamos en la próxima charla. Chao. hay que leer los chats, no leí ningún chat.